Espacio Único recibimos con mucho gusto a Leticia Fenoglio, CEO de Rapa Nui, el chocolate más famoso del país y que ahora ya desconoce fronteras porque está invadiendo otros mercados. ¿Cómo estás, Leticia? Gracias por venir. Hola Silvia, no, gracias a vos por invitarme. Sí, la verdad que estamos muy contentos, tanto por Rapa Nui a nivel nacional y como por Franui, que estamos conquistando países en el mundo, paladares, digo yo, en vez de países, porque la verdad es que cada vez que ingresamos a un nuevo país, no importa si una persona es árabe, si una persona es francesa o italiana, Franui gusta por igual. Quiero que me cuentes los comienzos, quiero que me cuentes la historia de Aldo Fenoglio y cómo creó este imperio de chocolate, que entiendo que tu infancia habrá sido rodeada de chocolates en un mundo casi ideal, como Charlie y la fábrica de chocolate. La verdad es que sí. Aldo Fenoglio era mi abuelo, que hacía chocolates y helados en Turín, en Italia. Ujú. Eh, Él vivió la Primera Guerra Mundial y vivió la Segunda Guerra Mundial. Después de terminado la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, quiso buscar nuevos horizontes y viajó a la Argentina, recorrió la Argentina y se instaló finalmente en Bariloche, que le recordaba a su Torino natal, que tenía lagos, montañas, y ahí montó la primer chocolatería de la Patagonia. Mi abuelo fallece cuando mi papá tenía 19 años, así que muy joven mi papá se hizo cargo de la empresa familiar, que en ese momento ya se llamaba Fenoglio, porque anteriormente se había llamado Tronador. Mi padre toma la empresa, yo no llegué a conocer a mi abuelo, claramente, pero la herencia fue pasando de generación en generación, pese a no haber conocido a mi abuelo, o sea, sé mucho de él, a través de mi padre, de mi tía. Ujú. Y una vez que mi papá empieza con la empresa familiar, se separa en un momento dado de Fenoglio y arma lo que para él, digamos, era su anhelo, que era crear el mejor chocolate. Como que se habían desvirtuado los valores, él sentía eso, entonces creó Rapa Nui. ¿Y cómo Eh, fue ese proceso? ¿Fue difícil sí, de la fue recreación? para él, no el crear, pero sí el abrirse, porque los cambios asustan de primero, Ujú. al principio nada más. Después, viste, cuando una vez que vos das el paso y, 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 y lo haces, es como que, o sea, el cambio es crecimiento también. Entonces, una vez que vos diste un paso, después el próximo cambio es más fácil. Ujú. Claramente que en ese momento a mi padre le costó, pero dio el paso, por suerte hoy que ya vemos todo lo que creó él y fuimos creando cuando nos incorporamos a la empresa familiar, lo que es Rapa Nui. Y hace más de 15 años, un día él yendo para su casa, era un febrero. Un febrero que además todas las plantaciones de frambuesa, no solo las de mi papá tiene un jardín grande Ujú. en la que tiene frambuesa, zarzaparrilla, mora, arándanos, o sea, todos los veranos nos llamaba a nosotros, los hijos, que vayamos a cosechar y a hacer dulce, porque siempre, digamos, yo viví siempre la cocina, Sí. ya sea con mi abuela, con la nona Inés, o sea, o con mi padre, o con mi madre, que también le gusta cocinar, eh, que vayamos a cosechar para hacer dulce. Pero este febrero en particular hubo sobrepoblación de frambuesas, muchas frambuesas. Y mi padre un día yendo de la oficina a su casa empezó a pensar qué puedo hacer con tantas frambuesas. Y la realidad es que para un chocolatero, Sí. mi papá hizo hace más de 15 años algo que es muy transgresor, porque el chocolate y el agua se repelen. Eh, entonces es muy transgresor que él, como chocolatero, haya podido mezclar en su cabeza Ujú. frambuesas congeladas con chocolate. O sea, estuvo haciendo como una semana, me acuerdo, yo estaba en la oficina, yo ya trabajaba con él en ese momento. Ujú. Yo empiezo a trabajar con él por un mail. Él me manda un correo, yo vivía en Europa, estuve viviendo 6 años en Europa, en España. ¿Qué formación tenías o tenés? Soy diseñadora. Ok, nada que ver con el chocolate. No, no, nada que ver con el chocolate en sí, pero en realidad desde muy pequeña había tenido mucha relación. Yo trabajé todas las Pascuas en Rapa Nui y jugábamos a las escondidas con mi hermano entre las bolsas de Ujú. cacao en el altillo de Fenoglio. O sea que siempre estuve relacionada, y ya te digo, con la cocina, Sí. con las recetas. Eh,
Y recibo un correo en el cual me invita a trabajar con él. Yo, digamos, para mí fue una gran sorpresa, porque de la nada recibo este correo que no había sucedido antes, Sí. y nos invita a mí y a mi hermano a ver si queríamos empezar a trabajar, que él nos iba a enseñar porque se quería jubilar. O sea, hoy me voy a reír un montón. O sea, me sigo riendo de esa frase porque él nunca se jubiló, todo lo Nunca va a contrario. abandonar el chocolate. No, nunca, jamás. Y además, el hecho de que nosotros ingresáramos a la empresa, primero ingresé yo y al año ingresó mi hermano, fue para él un motor. O sea, se entusiasmó más todavía. O sea, de jubilarse, nada. O sea, hoy lo pueden ver que sigue estando en los locales, sigue estando muy presente. Quiero que me cuentes en detalle cómo fue tu infancia, de estar criada, digamos, prácticamente al lado del chocolate, ¿no? Es en ese ambiente mágico que imagino que para todo chico, para todo niño, niña, debe ser algo como fantástico. ¿Cómo era ese día a día de la pequeña Leticia creciendo entre chocolates, entre frambuesas, entre los productos de la Patagonia Argentina? Mira, me hiciste acordar mientras estabas diciendo la pregunta. Cuando era Esos chica, souvenirs olfativos, sí, gustativos. totalmente. Mira, me hiciste acordar, por un lado, que los chicos en el colegio me decían a la lata, al latero, a la hija del chocolatero, o sea, todo el tiempo. Y me hiciste acordar estar en mi cuarto y mi papá abría la puerta de casa y ya salías corriendo por el pasillo a abrazarlo, y el olor a chocolate que él emanaba de haber estado todo el día en la fábrica era impresionante. Y también lo mismo, decirle a mis amigos, no, me voy a la fábrica a jugar a la escondida entre las bolsas Porque de era cacao. el mundo ideal. Sí, sí, era el mundo ideal. Y todos mis amigos querían venir conmigo, ¿no? A jugar a la fábrica. Y la verdad es que mi papá con nosotros está haciendo lo mismo que hago yo con mi hijo, que es incorporarlo al trabajo, porque para poder verlo más tiempo. Entonces tengo muchos recuerdos de haber ido a estar en su oficina, a trabajar las Pascuas, que trabajábamos el 30% y el 70% nos divertíamos, era la realidad. Íbamos con nuestros amigos a trabajar las Pascuas. Así que la verdad que lo viví, nada, yo me acuerdo de mis amigos sentir envidia, de ojalá pudiera trabajar, o sea, que tu padre sea mi padre, ¿entendés? Claro. O que mi padre se dedique en realidad al chocolate. ¿Qué es el chocolate para vos? Es todo. El chocolate para mí es transversal a mi vida. Digamos, no solo como que te estoy contando ahora de la infancia, sino que hoy sigo trabajando con el chocolate. Para mí el chocolate es algo que conecta con la gente. Entonces, nada, yo lo siento como que es algo increíble, ¿no? Creo que hay pocos productos que conecten tanto con la gente como el chocolate. ¿Y cómo viviste esa presión familiar? Imagino que no debe ser muy fácil trabajar en un contexto familiar donde hay mucho mayor roce, donde hay más confianza y eso también genera algún que otro contratiempo. ¿Cómo lo vivís? Al principio no lo viví como una presión, Okay. todo lo contrario, o sea, le largué todo lo que estaba haciendo en España y me fui corriendo, volví, digamos, a la Argentina, y lo viví con mucha alegría. Para mí el legado familiar nunca fue una presión, todo lo contrario, fue un deseo. De hecho, cuando llegó ese correo era, qué bueno por fin, porque es algo que me encanta hacer hoy. Sí. Entonces la verdad es que nada, lo viví con muchísima felicidad. El hecho de trabajar en una empresa familiar, como en cualquier otro tipo de empresas, tiene sus pros y sus contras. Tiene, obviamente, que algunas veces discrepamos en decisiones, pero son decisiones generalmente pavas, sin importancia, porque en las decisiones importantes estamos todos de acuerdo. Y lo bueno de una empresa familiar es que todos tiramos para el mismo norte. O sea, y la verdad que me da mucha alegría, porque si bien podemos tener discrepancias, en el momento en que existe algo externo que pueda llegar a, no sé, peligrar la empresa o la marca, enseguida todos pensamos exactamente de la misma forma, ¿no? Y eso como que te da fuerza, y te sentís apoyada por tu propia familia. Así que lo vivo, la verdad que muy feliz de poder trabajar junto a mi padre y mis hermanos. Mencionaste antes que el virar de Fenoglio a Rapa Nui implicó cambios, implicó incertidumbre y también un poco prueba y error. ¿Tuviste miedo al cambio vos en algún momento a lo largo de tu trayectoria? Sí, por supuesto, he tenido miedo al cambio y tengo como una frase que siempre
me autodigo que es: si sucede, conviene. O sea, partiendo de esa frase que si sucede, conviene, creo que estás predispuesto de otra manera al cambio. Ujú. O sea, el cambio también significa crecimiento. O sea, dar ese primer paso. O sea, me ha pasado tanto en la vida personal como en la vida empresarial, Ujú. dar ese paso, ¿no? Y generalmente a veces hasta me predispongo a los cambios para poder darlos, para poder pasar como esa barrera que la verdad es que no me gusta sentir que no puedo hacer algo. Entonces soy bastante mandada para hacer las cosas, aunque me den miedo, las hago igual. Y el día que recibiste el mail que te convocaba a tu familia para hacerte cargo de la empresa, ¿qué sentiste? No, Cuando leíste, digamos, esas palabras, ese llamado familiar, de decir, no, la bueno, verdad voy es que a... no sentí miedo, no, yo largué todo, estaba feliz, pero feliz. O sea, es algo que yo estaba esperando que suceda. Ujú. No lo sentí, no fue un cambio en el cual ni siquiera lo pensé, o sea, estaba decidida a hacerlo. No, me encantó, la verdad que me acuerdo que enseguida digo, bueno, ¿cómo hago para desarmar todo lo que tengo acá para poder irme lo antes posible? ¿Te costó? No, porque sabía que estaba yendo a algo que realmente tenía muchísimas ganas de hacer. No, no me costó. ¿Eras mamá en ese momento? ¿Ya había No, no nacido era tu mamá. hijo? Ah, No era mamá, era súper joven. No había tenido a Iker todavía. Iker vino a los 6, 7 años de esa decisión. Era muy joven. ¿considerás que llegó en el momento justo ese mail o te hubiera gustado recibirlo mucho antes? No, creo que llegó en el momento justo, porque me dio la posibilidad también de vivir otro tipo de experiencias Ujú. que tenía ganas de vivir. Viajé mucho por Europa, que hoy me sirve un montón. O sea, hoy conozco muchísimas ciudades de Europa previo a Franui. Y además ahora estoy conociendo muchas más ciudades, conocí mucha gente. Me abrió, digamos, como decimos, la cabeza. Ujú. Así que no, creo que llegó en el momento justo. Si hubiese llegado antes, me hubiese perdido todo lo vivido, que creo que es lo que me hace hoy la persona que soy. ¿Qué edad tenías en el momento de recibir el mail? 23 más o menos, Súper ¿no? joven. Sí, muy joven. Sí, tendría 23, 24 años. Y desde tu lado de Leticia, Leticia mujer, ¿qué aporte de valor le das a la empresa? Porque entiendo que son todas pequeñas piezas de un gran rompecabezas, ¿no? Familiar. ¿Qué sello le das? Yo creo que el sello que le doy es el lado femenino a la empresa. O sea, son todos hombres. Tengo 2 hermanos varones y mi padre. Desde mi forma de ser, yo soy muy apasionada en lo que hago. Ujú. Eh, Estoy convencida de las cosas que me hago y me gusta. Yo creo que cuando vos haces algo que realmente te apasiona, todo es más fácil, porque yo no lo hago como obligación, sino que por ahí puede estar un sábado, un domingo, pensando cómo mejorar la logística, cómo puedo sacar un producto nuevo, cómo puedo mejorar una comunicación. Vengo del lado del marketing, así que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la comunicación, Ujú. con conectar. Creo que también yo aporto más del lado muy humano, porque me gusta estar cerca de los equipos, me gusta estar cerca de la gente que trabaja, paseo por las fábricas, paseo por el local, y me gusta estar cerca con los distribuidores y me gusta estar cerca también de la gente que nos consume, porque, o sea, creo que todos, hasta el cliente, quiero que se sienta parte del crecimiento y de este proyecto que es Rapa Nui en la Argentina y Franui en el mundo. Yo, por ejemplo, mi oficina es una oficina compartida. Ujú. Ahora, justo dentro de 2 meses, me mudo a una oficina donde tengo, digamos, una oficina para mí sola, Sí. y el resto del equipo va a tener oficinas por separado, pero porque terminó siendo bastante caótico el hecho de tener reuniones Ujú. por Meet entre todos. Somos como 8 en la oficina, estamos todos juntos, así que terminó siendo bastante caótico. Pero estoy acostumbrada a trabajar en equipo. Cuando estoy con la gente en la oficina, o sea, hablo un montón con ellos. Para mí la comunicación es muy importante. Ujú. Es muy importante porque yo digo que tenés que iluminarles el camino, mostrarles hacia dónde querés ir, escucharlos. Yo siempre contrato gente que sepa más que yo, Ujú. porque también quiero yo aprender de ellos, no solo que ellos aprendan de mí, de lo que yo puedo saber por mi trayectoria vendiendo chocolates, helados, Franui,
pero también quiero aprender mucho y un montón de cosas que no sé. No me cuesta admitir que no sé, pero creo que aporto eso, ¿no? Quiero que la gente se sienta cómoda trabajando conmigo. Cuando no sé, tengo una entrevista para alguien que quiere ingresar a la empresa, siempre intento relajar la entrevista, que se rían, recibirlos también, ¿no? Con una sonrisa. Creo que eso es lo que aporto de mi lado. ¿Y qué te hace única? Uy, qué pregunta. Creo que todos somos únicos, todos tenemos una historia. Si hablo de mí, de mis características, bueno, una la mencioné, creo que es la pasión con la que hago las cosas. Uh-huh. Creo que otra también la mencioné, que soy muy humana en el sentido de que me gusta estar muy cerca de los equipos, y creo que también tengo muy marcadas las raíces de tradición chocolatera familiar, sí. Las raíces de la Patagonia. A mí me encanta cada vez que hablo con distribuidores de todas partes del mundo, que me gusta conocer a todos. Conozco, desde Valencia estamos vendiendo a 31 países y desde Latinoamérica 9. Uh-huh. Bueno, yo conozco a todos los distribuidores. Ayer tuve una reunión con el distribuidor del Líbano, porque era el único que me faltaba, que no terminaba de conocer. Ayer la conocí a Natalie. O sea, me gusta estar cerca de la gente. ¿Qué características rescatás de tus ancestros, de tu abuelo? Si bien no lo conociste, ¿no? Pero creo que dejó un sello muy, muy distintivo en lo que es el ADN familiar. ¿Qué rescatás del ADN Fenoglio en tu día a día para poder ser una líder cercana, una líder empática y también una líder visionaria, llevando adelante la empresa de chocolates que hoy lidera el mercado? Mis abuelos tenían valores muy marcados. Creo que lo que más rescato de ellos son los valores, por lo que he escuchado de mi padre y porque él también los tiene, ¿no? Entonces, creo que lo que más rescato de mi abuelo y de mi abuela son los valores y el trabajo. Y la pasión, porque realmente ellos, los dos, fueron muy trabajadores. Y lo que rescato es eso, la pasión con la que haces las cosas. O sea, creo que eso es lo que rescato. ¿Y consumís chocolate? ¿Te gusta? Porque viste que a veces en casa de herrero cuchillo de palo. O sea, fabrico chocolate y la verdad que estoy como un poquito cansada del olor, del aroma. ¿Consumís? O sea, ¿te apasiona el chocolate? Me encanta el chocolate, pero te voy a decir, en casa de herrero cuchillo de palo. No llevo chocolate a casa porque si hay chocolate lo como, lo consumo. Entonces, consumo chocolate, intento no tener en casa, que es una discusión campal entre mi hijo y mi pareja, porque si hay, lo como. Lo como. Tengo así como debilidades con el chocolate con sal, me encanta, el chocolate amargo con sal y caramelo, o el de pistachos con sal y caramelo, entonces siempre intento de esos por lo menos no llevar. Claro. Me contabas recién que la creación del Franui, que es el producto, digamos, estrella de Rapa Nui, fue inventado por tu papá, pero también una gran mano le dio la madre naturaleza porque tuvieron una cosecha impresionante y dijeron, bueno, a ver qué hacemos con esto. ¿Qué creaciones llevan tu sello en Rapa Nui? ¿Qué chocolate creaste o qué producto creaste? Creo que la última creación o el último invento del Franui Pink es creación mía, la idea, después lo perfeccionamos con mi hermano, pero esto de crear un producto que sea rosa, coquette, le puse como el sello femenino. Los clientes nos pedían una versión del chocolate blanco y quisimos ir un poco más allá. ¿Y cómo nació lo Pink, más allá de que vos lo asociás con lo femenino? Y la verdad, te voy a decir la verdad, fui a un recital de un artista en la cual vi a todo nuestro target, a nuestro main target, porque Franui se consume desde entre los 6 años y los 80, pero vi a nuestro main target todos vestidos de rosa, nenas y nenes, y eso fue lo que dije, no puede ser, nosotros tenemos que sacar un Franui Pink para todos estos chicos de entre 15 y 20 años, y así fue como empecé a crear y se me ocurrió esta idea del Franui Pink. ¿Y el chocolate en rama cómo nació? ¿Nació de un fracaso, como dicen? ¿Nació de un error en una mesada? Nació de una limpieza, de una mesada. Okay. Mi abuelo estaba limpiando la mesada, que se le había derramado chocolate, y al pasarle con la espátula generó la formita, corrugado, de chocolate, que además al probarlo, porque vos podés tener, el chocolate en rama es chocolate, pero no es lo mismo consumirlo en forma de cascote, de bombón,
o de cuadrado o en finas láminas. Entonces, tiene mucho que ver cómo vos percibís en la boca un chocolate. Lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, dejar que se disuelva en la boca, en la lengua, que masticar una barra un poco más sólida. Totalmente. Es como los distintos estados del chocolate. Totalmente, por eso a veces jugamos con las texturas, a veces le pones cosas crocantes, a veces dejas que se te, como vos decís, se te disuelva en la boca. Franui tiene ese crunch al principio que es fundamental y después adentro es puro jugo de la frambuesa. Entonces siempre jugar con las texturas es muy bueno para crear productos. ¿Y cómo se detecta un buen chocolate? ¿Qué características tiene? Bueno, primero usas todos los sentidos. Tenés que ver que el chocolate esté brillante, que tenga, eso es que significa que está bien templado, que haga el crunch, eso significa que está bien templado también, que lo incorporas en la boca y se te disuelve sin dejar ningún tipo de partículas. El olor del chocolate, bueno, el olor te envuelve. Nosotros tenemos la fábrica debajo del local en Bariloche y eso hace que vos pases por la esquina y el aroma te llega. Sí, te invade un aroma de chocolate que ya te dan ganas de consumir. Y haciendo un paralelismo con la película Charlie y la fábrica de chocolate, ¿los Franui son como una especie de golden ticket para ustedes? Como un pasaporte al mundo. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Imagínate que estamos en 40 países. Gracias a los Franui he visitado países en los cuales, digamos, no conocía. Hoy estamos en Georgia, por ejemplo, y te voy a ser sincera. La primera vez que me dijeron, Leticia, me dijo uno de los chicos que trabajaba en el equipo, nos quieren comprar de Georgia. Yo dije, ay, qué bueno, Estados Unidos, pensé. Me dice, no, Georgia el país. Tuve que ir a un mapa a mirar a ver realmente dónde estaba, con qué limitaba. Claro. O cuando me decían Moldova, lo mismo, que en realidad es Moldavia y se dice Moldova ¿Y por qué crees que pega tanto, que gusta tanto? Porque creo que, por un lado, bueno, es muy rico, Franui, te sorprende, tiene ese wow que cuando lo probás, lo he visto mucho en las ferias. Estamos yendo a muchas ferias con Franui. Y yo misma doy a degustar Franui y veo la cara de la gente, la sorpresa. Entonces, ese momento que además yo digo que uno siempre se acuerda la primera vez que come un Franui. Yo me acuerdo la primera vez que comí un Franui. Creo que todos pueden recordar ese momento porque es algo que realmente te sorprende y que conecta con las personas, que no es un producto más, sino que además conectó con vos en ese momento y vos lo das a probar. Siempre digo que los argentinos son nuestros embajadores de marca en todos los países. ¿Somos chocolateros los argentinos? Sí, somos chocolateros y además somos muy amigables. Entonces nos gusta dar a probar y nos enorgullece ser argentinos. Entonces me ha pasado un montón de veces de argentinos que me escriben o por LinkedIn o te escriben por mail o te conocen y te mandan por WhatsApp. Di a probar Franui a nuestros amigos alemanes o di a probar Franui a nuestros... O encontré, o sea, me pasa mucho que me mandan fotos de Franui en todas partes del mundo. A mí me encanta. Yo suelo viajar yo le digo mis potes viajeros. Viajo con un pote de leche y un pote de blanco sin Franui. Pote de leche y un pote negro. Y para poder generar imágenes... Sí. Por ejemplo, las fotos que saqué en Holanda, las saqué 8 meses antes de desembarcar, porque cuando vas a entrar a un supermercado, por ejemplo, Albert Heijn, sí. Necesitas muchas reuniones, no es algo inmediato, pero yo voy con mis potecitos, les saco la foto y proyecto. O sea, entonces creo que eso es lo que hace Franui, conectar con la gente. ¿Y cómo te ves vos, Leticia, empresaria de acá a un tiempo? ¿A dónde crees que vaya la marca? ¿Hacia dónde crees? ¿Cuál sería tu norte o tu deseo? Nosotros estamos, como digo, conquistando paladares. Quiero llegar, hay cerca de 190 países en el mundo. No quiero parar hasta estar en los 190 países del mundo. Crecer con la marca también en productos nuevos que sigan sorprendiendo a la gente. Y Rapa Nui lo mismo, ¿no? O sea, poder llegar a más países, a seguir sorprendiendo con nuestros productos. Y a futuro me veo también enseñándole a mi hijo y pasándole esta pasión que tenemos en la familia por el producto, que él ya lo vive, porque él tenía 4 años y ya viene desde los 4 años viene a la fábrica y se pone a armar cajitas, y hoy por hoy también que alguna Pascua la trabaje, que fue exactamente lo mismo que hice yo. Te voy a hacer la pregunta con Mafi que le hacemos a todas las mujeres que participan de Espacio Único. Como empresaria, ¿consideras esencial o importante la educación financiera en las mujeres para poder lograr la autonomía?
Sí, considero que es esencial, no solo para mujeres, sino que para cualquier persona. Creo que cuanto antes, cuanto más chico seas y empieces con la educación financiera, tenés más posibilidades en la vida, te da más libertad y puedes tomar decisiones más acertadas. Así ¿En que tu sí. caso te costó, digamos, a lo largo de tu vida manejar así el dinero, tus finanzas personales, o ya tenías una base de educación? Bueno, yo tuve la suerte de ir a un mercantil, así que sí, ya tenía una base, un secundario mercantil. Así que sí, la verdad que tuve suerte porque ya tenía una base. ¿Hay algún otro producto más allá del Franui que les haya que se haya viralizado a través de las redes sociales y que las redes sociales le hayan dado como un impulso importante? Sí, tenemos el Ramón, que ¿Qué es? es un chocolate en rama, Ah, eh, que en realidad le decimos Ramón porque tiene adentro chocolate en rama blanco y está todo cubierto de chocolate en rama leche. qué Y se rico. viralizó entre los jóvenes justamente por el nombre, pues es una rama grande. O sea, entonces le pusimos Ramón para jugar y ese producto se viralizó. Ahora dentro de poco hacemos una campaña. Muchísimas gracias, Leticia, por tu tiempo y por abrirnos tu historia. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.